reciban con un fuerte aplauso. Mi nombre es Santiago Urbano Oliveros, tengo 22 años y hoy vengo a contarles cómo me transformé en un ser extraordinario. El día del accidente lo recuerdo que me levanté Una ambulancia, porfa, una ambulancia. un poco bajo de ánimo. Pero es solo un niño. No entendía el porqué y no tenía ganas de ir al colegio. Los profes también les sorprendió un poco porque yo estaba tan distraído. Quería como distraerme un poco, ¿no? Manejando. Salimos del colegio y no sé, incluso manejando, tenía una sensación rara. Pasaron 5 o 10 minutos de salir del colegio y en una curva nos estrellamos. Bueno, equipo llamó a un paciente de 14 años, es un paciente que sufrió un trauma craneoencefálico severo secundario en un accidente de tránsito. Se trasladó acá al Hospital Piloto de Jamundí, donde lo estabilizaron, ahorita está con signos vitales estables y se va a trasladar a la Fundación Valle de Lili para completar los estudios y para descartar pues las lesiones tanto cervicales, quemaduras y demás. ¿Cómo te llamas? Santiago Oliveros, ¿Cuántos años tienes? 14. 14. ¿Y qué fue lo que te pasó? Accidente en una moto. ¿Te está doliendo algo en este momento? Cuando llegó Santiago sabíamos que venía un paciente con una lesión de tránsito y usualmente los accidentes de tránsito y el trauma en general puede ser un poco aterrador. Lo vamos a mover a la camilla la voz de cabeza, ¿listo? 2, 3. Brazo izquierdo arriba, Santiago. Brazo derecho arriba. Listo, levanta la pierna izquierda. Levanta la pierna derecha. Cuando Santiago llegó alerta, llegó despierto y llegó manifestando desde el principio que no podía mover sus 4 extremidades. Desde ya esto es un signo de alerta mayor. Sabemos que debe haber en este momento un déficit neurológico importante, es decir, que hay una lesión de la médula y que puede estar comprometiendo la movilidad para el resto de su vida. Preparémonos entonces para moverlo en bloque, por favor. A la voz de cabeza. 1, 2, 3. La situación de ellos para yo tenerlos fue la muerte de sus padres, mi hijo y mi nuera. Ellos murieron y entonces quedaron conmigo. En el momento fue muy difícil, muy duro. Yo no sabía para dónde coger. Si quedarme en la casa que yo vivía, irme, no sabía. ¿Dónde están aquí?
Un día cualquiera recogí todo y les dije, nos vamos. Me fui para el Cremal. Quería que ellos estudiaran, que estuvieran bien, que estuvieran en una zona tranquila. Buenos días. Llegué al Cremal y ellos allá fue donde estudiaron y pues se crecieron, se puede decir, ya se formaron para llegar acá, a donde estoy. Santiago tenía 3 años y medio cuando sus papás murieron. Claro, fue un impacto bastante fuerte. Y nos mirábamos de, o sea, qué hacer con ellos, o sea, cómo vamos a afrontar la parte emocional. Pues ellos no se iban a quedar toda la vida pequeños, iban a crecer. Se toma la decisión de venirnos a vivir a Jamundí en busca de una mejor oportunidad, digamos, buscando algún técnico, y venía con el sueño de poder formarme en una universidad como arquitecto. Se cambió de una vida tranquila a una vida como más movida. Entonces siempre fue un cambio, se puede decir, brusco, ¿no? Porque no estamos como preparados para tener una vida así. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Le puedo colaborar? Veníamos buscando más o menos un busito negro, que no sea ni tan serio ni tan... ¿Pero cómo lo quiere? ¿Manga larga? Sí, manga larga. En el colegio técnico quería aprender mecánica automotriz. Me gusta, digamos, los carros, las motos. Y me gustaba mucho el tema de poder, digamos, armar un motor, el saber cómo funcionaban todos los, digamos, cómo funcionaba un automóvil o un camión o alguna moto. Me gustaba mucho ese tema. Esté muy bien a la orden. Gracias por tu compra. Está bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, Me vine acá a Jamundí y estando los 8 meses de haber llegado, tuvo el accidente. Vamos entonces para acá, porque ya nos están esperando. Y lo que hicimos en ese momento fue poner en práctica todo nuestro protocolo de atención, saber qué exámenes iniciales tenemos que tomar y hablar con nuestros equipos interconsultantes, cirugía pediátrica, neurocirugía, la unidad de cuidado intensivo pediátrico para definir los pasos a seguir. 1, 2, 3. Todos nos sentimos muy tristes porque es un chico de 14 años con toda una vida por delante. Posiblemente iba a quedar cuadripléjico, o sea, no va a poder mover los miembros inferiores ni los miembros superiores y con un pronóstico muy reservado. Entonces, en estas primeras etapas lo que se hace es estabilizar al paciente, lograr que todos sus signos se estabilicen. Aquí estamos viendo estas imágenes, miren, es una fractura inestable, el cuerpo vertebral de C4, miren cómo se disminuye la amplitud del canal, sí tiene un compromiso medular, miren este componente prevertebral aumentado. ¿Pronóstico de secuelas? Malo. Malo. Eso es un ACA y las posibilidades de recuperación son 0. Cuando uno tiene una lesión tipo A, del nivel de la lesión hacia abajo se pierde toda conexión del cerebro con las extremidades. El nivel de él es bastante alto, es C4, está muy cerca a los centros que controla la respiración y centro que controla el latido del corazón. Entonces, si la inflamación se extiende un poco más, el paciente puede hacer paro o puede quedar dependiente de un ventilador mecánico para respirar. Él permanece apoyado por un ventilador mecánico que por medio de un tubo orotraqueal le ayuda a respirar. Él no tiene inervación para manejar los músculos respiratorios, o sea que él en este momento no tiene cómo respirar por él solo, entonces lo que hace el ventilador es respirar por él. El momento más crítico fue cuando sufro una crisis en la cual convulsiono. En esa convulsión tengo recuerdos de haber vivido, digamos, una experiencia con mis padres. Estamos como en una carretera, todo era de noche, nublado. Estoy caminando de la mano con mis padres y llega un momento en el que nos detenemos, ellos me abrazan y se van.
se van caminando y yo trato de seguirlos, les grito, pero no puedo moverme. Cuando ya los dejo de ver, vuelvo y retomo como conciencia, me despierto y me comentan que yo no recordaba que me había accidentado y que nombraba en varias ocasiones a mis padres, los llamaba. Monitoricémoslo, por favor, iniciémosle oxígeno, puede estar broncoaspirándose. Aspirémoslo. Presión arterial de 140-70, frecuencia cardíaca de 178, saturando 70. Listo, iniciémosle oxigenoterapia, ventilación, aspirémoslo por favor. Vamos a ponerle 3 miligramos de midazolam lento diluido. Sentía mucho deseo de querer moverme, ¿no? Me chocaba mucho, pues. El momento en el que sentía que estaba solo, lloraba mucho internamente. Sentía mucha... ¿Qué? ¿Tristeza? Era lindo ir a verlo y darle gracias a Dios porque estaba vivo, pero también era triste porque uno no quería confrontar a Santi. Entonces Santi me dijo, tía, acérquese. Es verdad que nunca voy a caminar. Yo lo miré y no le dije nada. Yo le dije, no sé. Me dijo, tía, yo tengo piernas. Le dije, sí, mi amor, muéstremelas. Como no las siento, yo creo que me las cortaron. Entonces yo le decía, las tienes, Santi. Entonces le quité la cobija y le mostré. Yo hacía un esfuerzo enorme para no llorar, para no decirle nada. Pero era muy duro y yo le decía a Dios cómo enfrentar la vida con Santi, las condiciones que iba a quedar, cómo enfrentarlo a él mismo, cómo motivar a una persona a decirle la vida sigue en tus condiciones. Entonces sí, era muy difícil, muy complejo. Ventilación mecánica, el problema mayor es que está dependido, no quiere hacer rehabilitación, no hace ningún esfuerzo. La esperanza nuestra en este momento no era que fuera a caminar, porque ya sabíamos que no, pero sí que no estuviera pegado a un ventilador. Como médicos sabemos que hay ocasiones que llegamos hasta un punto, o sea, como este caso, se operó, se le hizo todo lo necesario, pero él va a quedar con unas secuelas. Hay que pensar más es qué vida va a tener, cómo le podemos ayudar. ¿Qué esperanza le podemos dar? ¿Cómo integrarlo a la sociedad? Ir más allá de nuestra atención acá, ir más allá del paciente con una enfermedad aguda en ese momento. Yo conocí el caso de Santiago cuando un día estaba en turno normal, habitual, y recibí la llamada de la unidad de cuidado intensivo pediátrico, la doctora María Teresa Agudelo, quien manifestaba que había un caso especial de un paciente que requería la intervención de la unidad de innovación. El primer impacto fue la edad de él, muy joven, 14 años, estaba próximo a cumplir los 15 años. Y el primer reto fue identificar cómo desde la innovación uno podía llegar a generar un impacto positivo para un tipo de lesión medular tan elevada, un tipo de complejidad tan alta para ese paciente. Se trataba de crear o desarrollar algo que tuviera un costo razonable para el manejo de este tipo de pacientes y que pudiera generar un impacto positivo en su rehabilitación y su recuperación. Pasados unos días, regresa Oscar con una gorra que tenía un dispositivo el cual me permitiría a mí ingresar nuevamente en el mundo digital y así poder
nuevamente comunicarme con las demás personas. Cuando le hice el primer diseño a la gorra, que se la coloqué y él digitó la clave en su computador, para mí fue muy positivo, devolver a la capacidad de no sentir la pérdida completa de la autonomía. Fue un momento muy emocionante para mí el volver a abrir mis redes sociales y el ver que estaban llenas de muchos mensajes, ¿no? De motivación, personas que incluso yo no conocía, que me enviaban mensajes de apoyo, y para mí fue un momento muy bonito, muy maravilloso. Todo este tiempo que llevo con la gorra ha sido un gran apoyo para mí retomar mis estudios y finalizar mi bachillerato, y ha sido un gran apoyo en el tema de la independencia, de poder manejar mi información personal. Fue difícil cruzar nuevamente la puerta y saber que mi vida no iba a ser igual, que nada iba a continuar como era. De ahí entró como en un cuadro de depresión en el cual no quería que nadie se me acercara, no quería hablar con nadie, quería estar, digamos, aislado de las demás personas. Doña María. ¿Ya? Sí, señora. Ha sido duro, muy fuerte, pero lo veo más recuperado y le doy muchas gracias a Dios que Él nos habla, se ayuda, que tiene sus 5 sentidos. La doctora María Teresa, quien nos dice, hasta aquí estuvo la ciencia. Nos miró a los ojos y nos dijo, en este momento ustedes no pueden dejar de confiar. Ese llamado de atención, digámoslo, cariñoso, amable, pero también profesional, nos generó en cada uno de nosotros, dentro del entorno de Santiago, la responsabilidad de luchar con él y de asumir la nueva vida de Santiago, cada uno desde su diferente rol. Y ese ha sido el compromiso, por eso hoy vemos a un Santiago muy fuerte. Mi actitud al tema de las terapias era negativo. Siempre que el terapeuta me ponía algún ejercicio, le decía que no podía, y para mí no era lógico en ese momento pues hacer algo que yo no podía hacerlo, ¿no? Y sale. Duro, 1, vamos adelante, duro, 2, 3, 4. Toca ya está más pesado. 5, duro. Porque Santi lo hace con un sueño, con una expectativa, pensando que en algún momento su cuerpo le iba a responder a esas terapias. Pasaban los días, los meses, y no pasaba. Es ahí donde se pone más complejas las terapias. Fueron pasando los días y llegó un momento en el que el terapeuta me dice que si yo no cambiaba mi actitud frente a las terapias, cómo pensaba recuperarme, cómo pensaba lograr lo que yo le había comentado a él de mis sueños, cómo quería lograr una recuperación, ¿cierto? Eso para mí fue como si me cambiaran el chip, ¿no? Me puso a pensar qué es lo que realmente quería yo. Y desde ahí para adelante, digamos, yo llegaba ya a las terapias con motivación. Ya cualquier ejercicio que me colocaba, si no lo podía hacer, al menos lo intentaba. Y así poco a poco fui mejorando mi actitud y mi estado de ánimo. Pero eso que Santiago ha tenido ha sido muy positivo, es demasiado gratificante, porque cuando yo lo encontré, él no tenía absolutamente ningún control de tronco.
era un paciente totalmente dependiente. Ahora, durante el transcurso, hemos tenido un progreso en donde él ya puede mantener asistido un mejor control y sin necesidad de tanta ayuda externa, en donde le ha dado ciertas capacidades, inclusive también en la parte a nivel de futuro, a nivel laboral, desde ahora lo está incluyendo, que es ya, él es un artista. Toda esta experiencia me llevó a descubrir que soy un ser perseverante. Me ayuda a descubrir que soy un ser que difícilmente se rinde ante cualquier reto. Y me ayuda a descubrir distintas habilidades como son la pintura y la voz. Santiago ha crecido en todo el sentido de la palabra. Retomó sus sueños, se ha puesto más retos, ha crecido. Es un soñador y es una persona de admirar, no porque sea mi Santi. Quise que realizamos esta conferencia es que quería como de alguna forma agradecerle a todas esas personas que me han ayudado, que me han brindado una ayuda y por qué no que se lleve como alguna motivación también. Enfrentarme a mi primera conferencia es todo un reto. Con ella quiero motivar a las personas desde mi punto de vista de cómo yo veo el mundo, ¿no? En este momento. Hay una vida que usted tuvo hasta antes del evento del accidente. Ya, una vida que iba muy normal, muy común y corriente. Como le hemos hablado, usted en otras palabras tuvo que despertar de esa situación y lo obligó a ser, o está en camino de ser un ser extraordinario. Entonces en eso nos vamos a concentrar. El título borrador de la conferencia es Atrévete a ser extraordinario. Y aquí viene el borrador, Santi. La esencia de su historia, pero sobre todo de cómo la ha asimilado hoy, cómo la cuenta hoy, que es un, digámoslo así, es un ejemplo a seguir, unido a ese chorro, a esa capacidad de dicción que está adquiriendo y sobre todo la fortaleza, el chorro de su voz, lo va a poner a brillar seguramente como un gran coach. Para pasar de una situación normal a una situación extraordinaria hubo un choque de tren. Ese fue el accidente. Yo quiero dictar esta conferencia es para poder ayudar a las personas a romper esos límites que a veces como personas nos colocamos, de poder superar aquellos temores que los llevan de pronto a alguna depresión, al no querer continuar con su vida, el poder ayudarlos a superar esos malos pensamientos. Que Santi se encuentre él mismo, que Santi sienta que realmente eso es lo que él quiere. Esa es mi mayor expectativa, que Santiago diga, esto es lo que yo quiero para mi vida y para ayudar con mi ser a otras personas. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Aquí vamos. ¿Qué estás haciendo? Aquí estaba terminando de enviar un trabajo, hablando con un profe que había tenido un inconveniente con un tema, pero ya gracias a Dios bien. Yo pensé, qué chévere que pudiera seguir estudiando, pero nunca lo pensé hasta que lo identifiqué cuando me llamó algunos años después y me dijo, es que me voy a graduar. Y yo, ¿cómo es que te vas a graduar? Y me dijo, sí, es que yo pude estudiar a raíz de que creaste la gorra. Y yo me quedé como muy sorprendido, creo que fue como la segunda sorpresa más grande que me dio, no solamente la fortaleza que tiene y la capacidad de interactuar que logró darle la gorra, sino que me hayas llamado después y me haya dicho, estoy a pocas semanas de graduarme de bachiller y pude estudiar mi bachillerato con la gorra que diseñaste. Y yo, pues, me dejó más que sorprendido. Claro, esta fue una de las primeras versiones de la gorra. El primer prototipo incluso lo cambiamos porque la punta, la varilla, como no era rígida,
me generaba inconvenientes al momento de presionar, que se doblaba mucho. Entonces hice con la idea de que voy a hacer una punta rígida con la medida exacta con la que me va a quedar más cómodo la distancia del computador. La gorra con el lente óptico que diseñó Oscar de la Fundación Valle de Lili le ha permitido y está demostrado una independencia de tal nivel a Santiago que él por cuenta propia desarrolla sus trabajos, sus tareas en el colegio. De hecho, el acceder con su gorra al computador y con él a las redes de internet le permite a Santiago investigar. De hecho, Santiago de manera autónoma o empírica baja aplicaciones, tiene un buen chorro de voz y Santiago sueña con estudiar comunicación social ahora que termina su bachillerato. Sin este elemento, Santiago no tendría la dignidad y la calidad de vida que hoy tiene. Santiago empezó a salir de esa frustración y empezó a soñar. Lo veo como una persona que va a motivar a las demás personas a salir adelante y a no quejarnos tanto de la vida, sino como a disfrutarla un poco más, seguir creciendo y seguir siendo pues cada vez mejor. Después de aquel día, pues sí aprendí que todo con dedicación y constancia se puede lograr, y yo creo en mí, y si me preparo siento que puedo lograrlo, que puedo lograr hacer una buena conferencia y lograr transmitir lo que quiero con ella. Yo me veo en un futuro, primeramente Dios, caminando nuevamente, viajando por distintas ciudades, distintos países, dictando mis conferencias de motivación. Me veo ayudando a las demás personas a cumplir, a llegar a alcanzar, a cumplir sus metas, sus sueños. Yo me siento feliz y soy feliz viéndolo trabajar desde la silla. Él quedó con su voz, le falta su movimiento, pero quedó con su voz y su mente muy tranquila. Creo que es un caso que nos va a enseñar a los médicos que tenemos que lograr pensar en cada paciente como ser humano y tratar de lograr asesorarlo, apoyarlo para lo que sigue después de que salga de la clínica o de la hospitalización. Y es la primera de las muchas que vas a dar, ¿listo? Es la primera de las muchas, ¿vale? Es tu misión, ¿vale? Para mí es una alegría, o sea, a mí me emociona saber lo que ha logrado Santiago ahora, y también me enseña, dice que valió la pena todo. Mi vida cambió y yo me transformé en un ser extraordinario.